Le damos la bienvenida a nuestra primera invitada del día. Se trata de la doctora Noldis Naud Suberví, pediatra, salubrista y subdirectora del Servicio Nacional de Salud. Y qué bueno que está aquí con nosotros a propósito de que esta es una época de muchas afecciones, sobre todo pulmonares. Bienvenida, doctora. Un placer tenerle con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Cuéntenos primero cuál es la situación que se tiene en el Servicio Nacional de Salud, sobre todo con el tema del dengue, que había venido siendo la principal preocupación. Lo primero, decir que soy ex subdirectora del Servicio Nacional de Salud, pero sí que estamos muy al día con los temas que están sucediendo en la República Dominicana. Miren, desde el año pasado ya veníamos viendo una tendencia al alza, ¿verdad?, de los casos de dengue, no solamente en la República Dominicana, sino también en el resto de las Américas y el mundo, donde las arbovirosis, que son enfermedades transmitidas en este caso por vectores, como es el mosquito Aedes aegypti, pues hacían su presencia. Hay diversos factores, tales como el cambio climático, pero también hay una realidad, y es que el dengue es una enfermedad que desde el punto de vista epidemiológico tiene comportamiento cíclico, y entonces cada 3 a 4 años vemos que hay un aumento a esta, que va a haber, ¿verdad?, la probabilidad de que haya un aumento de los casos. En la República Dominicana, pues eso es lo que ha sucedido. Ha habido un aumento importante de los casos que ya, insisto, se venían viendo desde el año pasado, y entonces pues sorprendió a la República Dominicana con la situación del desbordamiento de los hospitales, las lluvias, todo lo que tiene que ver con el hacinamiento y con las condiciones climatológicas idóneas, que son el calor y la humedad, para que el mosquito se propague. ¿Eso se ha estado reduciendo o está activo en su máxima expresión? Bueno, todavía el Ministerio de Salud Pública, que por cierto, aunque tiene un retraso en lo que es la información oportuna de los boletines, porque estamos viviendo actualmente la semana epidemiológica 49, y si usted va a los boletines, a las publicaciones oficiales, ofrecen todavía la semana epidemiológica 44, que corresponde al mes de octubre, y estamos en la 49. ¿Cuántas semanas de atraso? Tenemos 5 semanas de atraso. Oh, wow. Entonces, vemos que hay un retraso en el tema de la información, pero aún así el Ministerio de Salud, en su rueda de prensa, cuando expresa las cifras, hablamos todavía de que hay más de 1000 casos por semana, o sea que todavía nos mantenemos. Vamos a decir que va a bajar, tiene que bajar, porque ya llega el fresquito navideño y se dan las condiciones para que, ¿verdad?, el mosquito ya vaya. Y las lluvias van desapareciendo. Bueno, sí, van desapareciendo, y no, porque se concentran más en la zona norte. Eso es correcto. La lluvia ahí es que le gusta a ellos. Claro, y el calor, que realmente las temperaturas aquí nunca bajan tanto como para que el ciclo del mosquito sea. Pero ese retraso en la estadística resulta inconveniente, porque informaciones tardías no permiten tomar decisiones oportunas. Entonces, se hacen casi inservibles los datos que se ofrecen 5 o 6 semanas. Es correcto, eso son informaciones desactualizadas, y además que generan también en la población desconfianza. O sea, la gente entonces no percibe con credibilidad cuando las autoridades ofrecen informaciones desfasadas, fuera de tiempo, y también un poco manejadas, por así decirlo, ¿no? Porque realmente lo vemos también con otras entidades, con otras situaciones sanitarias que ocurren en la República Dominicana, que las autoridades dicen una cosa, pero la evidencia es otra. Eso pasó con el dengue. Por ejemplo, en el tema de que la gente decían que habían menos casos y los hospitales desbordados, la gente en busca de atención, que todavía hay casos febriles. Cuando vinieron las aguas fuertes, me pareció ver una información que venía del ministerio, que decía como que con las aguas las acumulaciones se irían, y que por tanto disminuiría el dengue. ¿Eso ocurrió o no ha ocurrido? Claro que eso no es una información correcta. Además que el dengue hay que verlo desde el punto de vista multidireccionalmente hablando. Vamos a ver, una cosa es el comportamiento en el medio externo, que es lo que decíamos con las intervenciones que se llevaban a cabo. Se fumiga afuera, pero ¿quién interviene dentro de una casa? Un florero. Eso es una parte educativa y es una acción ciudadana. Imposible que cuando lleguen las lluvias, las aguas se lleven los criaderos, porque los criaderos no están solamente en el medio externo, insisto, ni en los arroyos, ni en el suelo. En la flor, en el collito. Correctamente.
con el tema, la característica importante que tiene el mosquito, y es que siempre por eso hablamos de la eliminación de los criaderos, que cuando la hembra del mosquito deposita los huevos en un lugar húmedo y se seca, esos huevos permanecen vivos 365 días. Doctora, o sea, un año. Y vuelve y se humedece y se activa, claro. Un tema que siempre preocupa es la parte protocolar del tratamiento del dengue. Sí. Porque son síntomas que se pueden parecer a una gripe, una cosa. Y ustedes por lo regular dicen que el paciente debe llegar temprano a mano del médico, ¿verdad? Y una falta de diagnóstico temprano pues no hace que el médico tome la decisión correcta. ¿Se cumple rigurosamente el protocolo de darle al paciente el seguimiento para determinar si el niño tiene dengue, si tiene una gripe, si tiene alguna cosa cuyos síntomas se parezcan? Lo primero es que yo estoy en desacuerdo siempre de que se le eche la responsabilidad al paciente. El paciente debe llegar temprano, la mamá no lo llevó, o sea, parecería que estamos culpando a la población de una debilidad que es el Estado que debe asumirla. Nosotros adolecemos de la falla de un primer nivel de atención efectivo, que debe ser no pasivo, sino proactivo. De usted ir a hacer una búsqueda activa en la comunidad, una intervención permanente, tanto sanitaria desde el punto de vista asistencial como educativo. Sí, entonces, ¿qué debería...? Eso, digamos, del punto de vista general, pero si mi hijo se pone malo y usted es mi médico y yo lo llevo, correcto, necesitaría que usted me le haga un procedimiento correcto para que no me diga, no, ese niño tiene una gripecita y yo me lo llevé y ocurre que dengue. Efectivamente, entonces por eso digo, debe haber una interrelación entre el médico y su comunidad para que venga, genere confianza, el primer nivel de atención esté disponible y efectivamente llegar donde el facultativo y se puedan implementar las medidas correctas. Ahora, tenemos que tener también médicos que estén preparados y que estén dotados, por ejemplo, en un primer nivel de atención. Si me lleva, porque hay que pensar también que hay gente que vive en los barrios, que vive en comunidades distantes, que se le hace difícil el acceso. Pero si yo tengo ese centro a la mano, llevo a mi niño, como bien usted dice, tiene fiebre, lo noté, en la mañana lo llevo. Debo llegar a un lugar donde sea posible hacerlo en hemograma, donde el médico también tenga las facilidades y las herramientas de generar un diagnóstico oportuno. Efectivamente, lamentablemente la gente tiene que desplazarse a los hospitales y ahí sí puede recibir un diagnóstico pertinente para evitar las complicaciones. Siempre le hacemos el llamado a la gente, a las madres y a la población de que acuda inmediatamente el niño tenga un síndrome febril para buscar atención. ¿Usted ejerce a nivel de los hospitales públicos? ¿Perdón? ¿Usted ejerce a nivel de los hospitales públicos? Ejerzo en un primer nivel de atención. ¿Un primer nivel de atención? Sí. ¿Y cuál es su impresión de las condiciones en que están los hospitales? De las condiciones de la estructura física del primer... No, siempre hemos sabido que los primeros es donde menos dinero se invierte. Exacto. Lamentablemente, tenemos un sistema de salud hospitalocéntrico donde lo que se prioriza es más bien ya el tratamiento de la enfermedad antes que la prevención. Y debería ser a la inversa, que la mayor inversión esté en la medicina preventiva. No hay política preventiva en el país. Pero siempre hemos fallado en eso, de que en la mayor inversión... Bueno, eso es como la seguridad, dice que la seguridad es válida cuando es preventiva, evitar que las cosas ocurran. Sí. Efectivamente, entonces fallamos con eso. ¿Qué tiene de importancia la prevención? Es que usted se anticipa a la patología, porque usted no solamente... con el temas de tratamiento físico, insisto, son también con esos temas de los condicionantes sociales de la salud, que tienen más del 80% de la causa de la enfermedad. ¿Por qué la gente se enferma? Por cómo come, cómo vive, cómo deposita su basura. Entonces, eso es la importancia del primer nivel de atención y lo vemos, por ejemplo, con otro tema importante que sucedió en el tema de salud, que es el tema del cólera en Barahona. Porque cuando hablamos de cólera, hablamos de agua, hablamos de educación, hablamos de higiene y esas cosas falló allí en Barahona. En el caso de otras enfermedades, infectos contagiosas que afectan al país desde hace un año, pero todo el mundo se centra en el asunto del dengue, por el asunto de las muertes, pero hay otro. ¿Cómo se ha estado
manejando y a qué nivel, caso de la influenza, en el caso de otras enfermedades? Hay veces dice, oye, me dio una fiebre que me mató. Sí, las enfermedades respiratorias, sobre todo en esta época del año, insisto, no solamente en la República Dominicana, sino en otros países donde, por ejemplo, Europa, en los Estados Unidos, ustedes saben que hay una alerta, por ejemplo, en China, ¿verdad?, que habla de neumonías atípicas sobre todo en los pacientes pediátricos en edades entre los 5 y 12 años con mayor incidencia, causadas por el sincitial respiratorio. Aquí tenemos circulando mucho la influenza A y B, y en China el microplasma, ¿verdad?, Pneumoniae, que es el productor de estas que se llaman neumonías atípicas, que no generan tanta fiebre, mucha tos seca. Pero he escuchado que algunas personas han muerto de neumonía. Sí, porque depende también las condiciones en las que las personas lleguen, su propia condición inmunológica, si tiene comorbilidad o no, o sea, si tiene otras enfermedades de base, y la forma en que se manejan todos estos factores, pues puede desencadenar la muerte, doctora, en un paciente. Vista un poco siguiendo la pregunta de Caminero, para ser más concreto, aparte del dengue, ¿cuáles son las otras afectaciones que usted maneja, por ejemplo, con la población infantil? Mire, nosotros estamos viviendo actualmente, y yo hablo con los mismos datos que las autoridades publican y que están en los portales, ¿verdad?, digitales, de tanto del Ministerio de Salud como del Servicio Nacional de Salud. Ahora mismo tenemos un aumento importante de la leptospirosis. Para nadie es un secreto que... Por las mismas lluvias. Correctamente, el tema de las lluvias. Con los ratones. Y de este fenómeno que pasó por la República Dominicana y que ustedes saben las consecuencias, ¿verdad? Todavía hay personas desplazadas que no tienen disposición adecuada de agua potable, que son personas que viven todavía en el medio del lodo, con movilizaciones desplazadas. Los ratones, pero la rata contamina ¿a quién? Al gato, al perro. Ese perro, ese gato orina, deposita orina por ahí. Usted se puede poner en contacto tanto con esa orina como con tierra contaminada, los niños jugando en los patios descalzos. Entonces hay un aumento de la leptospirosis más de un 60%. Tenemos el aumento también de enfermedades prevenibles por vacuna que han aumentado aquí, como la tosferina, como el tétano, incluso en otras edades. Entonces, estamos en un momento sanitario, y yo lo digo sin ningún tapujo, un momento crítico en el manejo de la salud. ¿Por qué? Por la falta de información, por la falta de seguimiento a planes y programas que hacen que la gente se enferme. Y yo no me quiero ir de aquí sin que la gente sepa, porque la gente tiene acceso, aunque sea tardía la información, aunque publiquen el boletín 44, revisen los indicadores que tienen que ver con la mortalidad materna, con la mortalidad infantil, con el VIH, pero con temas tan complicados como, la gente diría complicado, tan sencillos como vacunar, lo que tiene que ver con los seguimientos de vacunas, no se cumplen. La pregunta es la siguiente, porque un niño no puede caminar, si no lo llevan, se está cumpliendo en el país que las madres, existen los centros de vacunación suficientes para que los niños están vacunados en la República Dominicana. ¿Se ha perdido eso? Usted sabe que sí, aquí nosotros éramos modelo en el cumplimiento de la vacuna 90, por encima del 90%. Pero también, porque hay que decir las cosas como son, con el tema de la pandemia, de la COVID, no solamente aquí, sino que las coberturas de vacunas, realmente la Organización Mundial de la Salud incluso recientemente emitió una alerta. La prioridad era la pandemia. Exacto, porque hay las movilizaciones poblacionales y todas estas cosas que tienen que ver con la COVID, pues hicieron que la gente bajara, porque tú no iban a llevar a los niños a un hospital donde podría estar en riesgo de contaminación. Pero los planes de vacunación tienen diversas formas de cumplirse. Son proactivos, usted va a la escuela, vacuna a los niños, usted va a la comunidad, vacuna al niño, o sea que no solamente debe ser pasivo de que la madre lo lleve, sino de que los gobiernos tienen que implementar estrategias sanitarias para... ¿Sigue habiendo casos de difteria? Sí. Incluso cuando miramos el boletín, vemos que hay un aumento también significativo, que son enfermedades prevenibles, insisto, por vacunas, de la difteria en la República Dominicana. Generalmente, y es la verdad, son casos importados,
porque sabemos que tenemos una población haitiana que viene y va a nuestro país, y muchas veces de esos casos, cuando se va al análisis profundo, son casos importados, o sea, de pacientes que son Doctora, haitianos. escuchándola, y por lo que usted dijo ahora, me pregunto, ¿por qué hemos sacado la vacuna de las escuelas? Porque antes, cuando el país era más atrasado, eran en las escuelas que se ponían las vacunas, porque los muchachos están ahí. Y segundo, ¿por qué estos temas no están en la parte formativa de los estudiantes, en las escuelas? Porque al final, si orientamos, estamos invirtiendo en salud. En Correctamente, y estamos apoyando la prevención. Exacto. Porque el conocimiento, ¿verdad?, genera cambio de actitud, es lo que realmente genera los progresos. Sobre todo porque usted dijo una cosa importante, uno se enferma por lo que come, por lo que... Y lo dije desde el principio cuando hablamos de la estrategia de vacunas, son estrategias que están definidas por incluso la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y las propias estrategias del plan ampliado de inmunizaciones del país. Yo le diría una cosa, posiblemente el presupuesto de educación dé para cubrir parte de las vacunas que los niños necesitan. Bueno, yo tengo incluso información de que antes, usted sabe, en cada escuela había un personal sanitario, o sea, una enfermera o un médico. Y tengo entendido que... Bueno, no antes, yo estudié en el campo, en la escuelita, a mí me vacunaban en la escuela. Bueno, por lo menos yo hablo de la gestión pasada, gubernamental pasada, había enfermeras y médicos. En este momento creo que eso se ha ido cambiando y ya no tenemos ese personal. Pero no solamente eso, es una estrategia que viene, eso va desde el primer nivel, que es, o sea, desde el Ministerio de Salud Pública, que es desde donde depende el tema de medicina colectiva y todo eso. Tiene que haber ese plan para que en las escuelas y en las comunidades, insisto, un plan proactivo, no pasivo, de esperar que la gente lleve el niño. Hay que ir a la escuela y hay que ir a la comunidad e integrarse y convencer a las personas para que se pueda generar el tema de la vacunación. Una cosa importante, porque yo sé que este programa lo ve mucha gente, hay muchos padres que también, luego del tema de la vacuna del COVID, por diversas informaciones erróneas que a la gente le llega, hay bulos, que ahora se han rezagado un poco con el tema de la vacunación. Lo digo porque también ejerzo a nivel privado y he visto que padres tienen cierta resistencia o reserva al tema de las vacunas, no, porque tienen esas informaciones. Y yo digo que vacunar es un acto de amor, porque es una forma de usted prevenir que su hijo se enferme y que llegue a la muerte. Uno de los grandes hitos mundiales en los temas de salud es la vacuna del polio. Claro. Y a todos nosotros nos vacunaron y estamos en perfecto estado de salud. O sea que hay que vacunar a los niños. Muchas gracias, doctora Naud. Gracias por estar con nosotros. Despedimos a la doctora Noldis Naud Suberví, pediatra, salubrista y ex subdirectora del Servicio Nacional de Salud. Gracias por su visita. Vamos a una pausa, enseguida volvemos.